Hola Sagitario, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Sagitario, vamos a ver qué mensajito he visto por aquí hay para vosotros esta semana que va del 3 al 9 de abril de 2023. Sagitario, vamos a ver, aquí tenemos la energía disponible de la luna y esta carta de Tarot Osho la saco en lo que os pueda beneficiar, en lo que os pueda ayudar a llevar mejor pues esa energía que tenéis disponible esta semana para vosotros, Sagitario. Nos sale la carta de la pena, vendría a ser el 9 de espadas en realidad en el tarot más tradicional. Esta carta nos habla mucho de, en vez de quedarnos como tan centrados en la pena, en la tristeza, en esa preocupación, en aquello que no ha salido bien, en lo que no se ha conseguido o en no ver la forma, las posibilidades en cómo conseguir aquello que se desea, de lo que nos habla esta carta es que analicemos la raíz de esa pena, de esa tristeza, de esa preocupación. Y siento mucho este aspecto de ahondar en esa profundidad de esas aguas, en ese subconsciente, para poder comprender y entender qué es lo que nos tiene en ese estado de miedo, de limitación, de inseguridad, de incertidumbre, de condicionamiento, para que podamos desde la raíz poder iluminar realmente qué es lo que nos hace encontrarnos en esa emoción realmente. Es una semana en la cual poder analizar las emociones que se tienen desde la profundidad, desde el subconsciente, no desde el querer comprenderlo asociándolo a algo material o a algo que me ha sucedido hoy. Probablemente no es algo que venga de hoy, es algo que igual viene. Incluso mirar, hasta de vidas pasadas podríamos hablar con este aspecto del subconsciente, incluso de situaciones vividas vosotros en el vientre de vuestra madre mientras vuestra madre os estaba gestando, situaciones que vengan por el transgeneracional por parte de la madre también, y es lo que se os está pidiendo esta semana. Siento como un poco de frustración al punto de no entenderos a vosotros mismos, de decir, pero ¿qué me pasa? Si no hay nada que aparentemente haya sucedido para que yo me sienta con esta pena o con esta tristeza o esta nostalgia o esta melancolía, pero esa emoción viene a llamarte la atención sobre algo que hay que iluminar o alguna herida que quizá venga de tiempo pasado, como os estoy diciendo, y no algo que ha sucedido en esta semana o en estos pocos días. Entonces es ser consciente de que puede que haya todavía situaciones a sanar, pendientes de ser sanadas, iluminadas e integradas, para que podamos avanzar, para que podamos evolucionar, para que podamos ya hacer como ese duelo con esa herida del pasado y seguir avanzando y abrirnos a esas nuevas situaciones, experiencias o nuevos sentimientos y emociones también en cómo vivir nuestra vida. Vamos a ver el tarot que más mensajitos nos dan, pero siento que es una semana en la cual se os pide, Sagitario, que no os quedéis en la superficie de las cosas y que ahondéis un poquito más. Incluso en situaciones que puedan acontecer esta semana, no quedaros en la superficie, en lo básico, en lo que se comprende a nivel más racional, sino que hay que ahondar un poquito más quizá en este aspecto de las emociones y de poder entender ¿sabéis? Lo siento más quizá en poder ver el punto más espiritual en determinadas situaciones esta semana y no queriéndolo entender todo tanto desde lo racional, desde lo lógico. Es la carta de la justicia, es encontrar ese balance, ese equilibrio también en vuestras emociones para poder realmente encontrar o solventar o resolver la situación, pero viendo las dos perspectivas. Además, mirar, ¿veis este aspecto de darle la vuelta para poder entender quizá lo que yo siento aquí, este aspecto de
tema de ancestros, un tema de situaciones kármicas que se puedan estar dando en esta semana, que vosotros no las entendéis porque sentís que no son vivencias ni nada que lógicamente pueda justificar esa pena o esa tristeza, pero que venga, como os he dicho, de ese transgeneracional, de la parte materna o de ese momento de gestación en que vuestra madre os estaba gestando y tuvo unas emociones, unas vivencias que le llevaron a unos sentimientos o a unas heridas que fueron transmitidas también a vosotros y que hoy no entendéis por qué, no lo sé. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que vuestra madre viviese algún tipo de duelo en el momento en que os estaba gestando a vosotros, por alguna pérdida que pudo tener de algún ser querido en ese momento, o en el momento en que estaba embarazada se cumplían aniversarios de personas que había perdido hacía muy poquito. Ese dolor, ese sentimiento que pudo tener vuestra madre de abandono, de tristeza, de pena, de desconsuelo, vosotros hoy no lo vais a entender si lo justificáis con que vosotros no habéis vivido esa pérdida directamente, pero sí la vivió vuestra madre y en ese momento de gestación os lo transmitió a vosotros. Por eso hoy puede deberse a esa herida de abandono, pero no por el abandono que hayáis sentido vosotros, sino por ese sentimiento, esa herida que sintió vuestra madre en ese momento de gestación. También puede ser con referencia a antepasados vuestros que han vivido determinadas situaciones y que vosotros venís ahora a que se libere, digamos, ese karma, esa herida, a ese sanar realmente toda esa pena, esa tristeza que ha ido pasando de generación en generación. La carta de la justicia también nos habla de ese aspecto de karma, esa liberación del karma sobre situaciones que pudieron pasar anteriormente o incluso en vidas pasadas. Os va a favorecer, siento este aspecto de sanación con este as de copas, este sanar, ese liberar esa pena, esa tristeza, esa emoción que ha venido transmitida probablemente por parte de ese linaje más de la madre. Y también este aspecto de lograr perdonaros a vosotros mismos, perdonar a alguna persona que esté implicada en alguna situación pendiente de dar ese perdón, de poderos liberar también de esa gran carga de no mantener esa ira, esa rabia, esos rencores, esos recuerdos de situaciones de mayor tristeza y pena del pasado, poderos liberar de todo eso. El desafío y el reto es poder abriros a vivir cosas nuevas, habiendo liberado toda esa tristeza, esa pena, haber terminado ya con ese sentimiento más de duelo, digámoslo así, haber cerrado ese momento de duelo para poderos abrir a vivir nuevamente con ese entusiasmo, con esa pasión, con todo ese amor, con toda esa alegría y con toda esa ilusión realmente. Es que os permitáis que vuelva esa ilusión a vuestra vida, a volver a vivir con ilusión, con entusiasmo, con alegría ante las diferentes situaciones más difíciles por las que vengáis atravesando. Os dirigís hacia el 2 de bastos, ver más posibilidades, realmente tenéis el mundo a vuestros pies, podéis realmente hacer lo que deseéis hacer y es a lo que se os está llamando, a que os abráis a ver más mundo, a ver más posibilidades, a no quedaros centrados en lo que no se ha conseguido o en lo que se ha perdido, en ver más posibilidades, ver más mundo para alguno de vosotros también, en empezar a ser justos también para con vosotros en realidad. Y el consejo, wow, la carta del loco, es ese abrirte a lo nuevo, ese realmente transmutar todo ese dolor del pasado, abrirte a esto nuevo, no puede ir esa apertura a lo nuevo, no puede venir con toda esa pena o con toda esa carga del pasado, es ese aspecto de liberaros para que podáis comenzar totalmente desde cero, digámoslo así, daros esa oportunidad de comenzar nuevamente, de volver a tener ilusiones, de volver a disfrutar, de volver a tener esos objetivos, esas metas, esos sueños a cumplir, que vuelva a entrar todo ese amor, esa pasión y esa ilusión en vuestras vidas, Escorpio. Es lo que es Escorpio, no Sagitario, perdonad. Wow, he dicho Escorpio y Escorpio le rige la carta de la muerte, así que no descarto este aspecto para alguno de vosotros de que estéis en un proceso de duelo,
de poder cerrar ese momento doloroso, terminar ese duelo, integrarlo realmente para volver a ser libres otra vez al punto de daros la oportunidad de vivir nuevamente con ilusión y con liberaros de todo ese gran dolor que estoy sintiendo también. Sagitario, lo que no estáis viendo es esa gran sanación que se está dando en vosotros de liberaros de todas esas emociones de mayor tristeza, de mayor inseguridad, incluso en ese sentimiento, incluso como os he dicho antes, de abandono, para poder fluir con la vida, para poder adaptaros a las nuevas circunstancias y para volver a tener nuevos sueños desde el corazón, desde esa nueva ilusión, es lo que siento también. Para algunos no descarto la posibilidad de finales, no solo a nivel de pérdida, a nivel de que la persona haya podido trascender, sino a nivel de se ha finalizado un trabajo, me han despedido, o a nivel de una relación que se ha terminado, sea en el ámbito que sea esa ruptura, ese final. No centraros tanto y quedaros ahí como resistiéndose en ese dolor, en ese final, sino en poder enfocaros en el nuevo comienzo, en la oportunidad de comenzar nuevamente. Os hablan de dulzura, el arcángel Sandalfón os dice: sé dulce contigo mismo en todo momento, rodéate de personas, situaciones y entornos agradables. Este momento de proceso, de situación más difícil en el que se suelta toda esa pena, esa tristeza, intenta rodearte de personas en las que te sientas en esa seguridad, con ese aspecto también de comprensión de ese tu dolor o de ese tu proceso, de ese tu momento, sin miedo a sentirte juzgado tampoco. Esta carta del Rey de Copas también nos habla de alguien que puede servir como buen consejero, como ese muy buen aliado, en el aspecto en alguien en que puedes confiar, en que le puedes confiar tus verdaderos sentimientos sin miedo a sentirte juzgado o a no sentirte libre de poder expresar determinados sentimientos o situaciones vividas que tú catalogues incluso como más tabú o que no logres expresar con todas las personas o no te sientas en la comodidad de podérselo contar a todo el mundo. Siento que lo que no veis es que sí tenéis a vuestra disposición a esa persona que os puede escuchar y que os puede ayudar también en ese proceso de sanación de esa herida al corazón. Así que, Sagitario, este ha sido vuestro mensaje para esta semana. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado, pero sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Sagitario, y feliz semana.